Y si les dijera que una de las reglas de oro del mundo de la inversión, esa que seguramente hemos escuchado toda la vida, es justo lo que podría estar saboteando un portafolio de criptomonedas? Bienvenidos a un nuevo análisis de bloque por bloque. Hoy vamos a poner bajo la lupa una idea que casi todos damos por sentada, pero que en el ecosistema criptos es un error de cálculo fundamental. Así que prepárense porque lo vamos a cuestionar todo. Pues ahí está, la famosa frase, el pilar de la sabiduría financiera popular. La idea de diversificar para protegerse, ¿no? Repartir el riesgo para poder dormir tranquilo. Si una inversión falla, pues las otras te cubren. Es la base de todo y la primera lección en cualquier curso de finanzas. Suena completamente lógico, ¿cierto? Es casi de sentido común. Aplicar este consejo a ciegas en el mercado cripto no solo nos sirve de mucho, es de hecho una trampa matemática que en vez de proteger, acelera las pérdidas. ¿Y por qué? Porque resulta que el universo cripto no juega con las mismas reglas que la bolsa. Así que vamos a sumergirnos de lleno en por qué esta verdad universal podría ser la mentira más cara para quien invierte. Muy bien, empecemos a desarmar este argumento parte por parte. Lo primerito y lo más importante es entender la diferencia gigantesca que hay entre cómo funciona la diversificación en el mundo tradicional y por qué esa misma lógica, bueno, simplemente se rompe en el mercado de criptoactivos. A ver, en las finanzas de toda la vida, la magia de diversificar funciona porque se pueden combinar activos que se mueven por separado. Por ejemplo, en una crisis las acciones pueden caer, pero quizá los bonos del gobierno o el oro, que la gente ve como refugios seguros, suben de valor. Un activo compensa al otro. Pero en cripto, esa independencia prácticamente no existe. Todo, absolutamente todo el mercado gira en torno a un único y masivo centro de gravedad, Bitcoin. Es como el sol de este sistema solar. Cuando Bitcoin sube con fuerza, arrastra la mayoría de las altcoins y cuando cae, bueno, el baño de sangre es para todos. Así que comprar 20 altcoins diferentes no es realmente repartir el riesgo, es hacer 20 apuestas distintas sobre el mismo resultado, que a Bitcoin le vaya bien. En finanzas, beta mide cómo se mueve un activo en comparación con el mercado en general. Pues resulta que la mayoría de las altcoins tienen un beta altísimo con respecto a Bitcoin. En la práctica, ¿esto qué significa? Que son como versiones apalancadas de Bitcoin. Si Bitcoin tiene una corrección y cae un 10%, no es nada raro ver que esas altcoins favoritas se desplomen un 20, un 30 o incluso más. No se está diversificando el riesgo, se está amplificando. Se está cambiando un posible rasguño por una herida mucho más grave. El legendario inversor Peter Lynch inventó un término para esto, diversificación, que es un juego de palabras en inglés que vendría a ser algo así como empeorar diversificando. La idea es que tener un portafolio con 50 monedas que apenas se entienden no es una estrategia muy inteligente, es más bien una admisión de ignorancia. Es el resultado de ese miedo a quedarse fuera, del famoso FOMO, que nos lleva a comprar un poquito de todo por si acaso. La verdadera riqueza no se construye por si acaso, se construye con convicción, invirtiendo de forma importante en los pocos activos que de verdad se han investigado a fondo. Y si la teoría no es suficiente, pasemos a las pruebas, a los datos duros. La historia del mercado cripto, aunque es corta, está llena de cadáveres. Proyectos que en su día fueron la sensación, el futuro, que dominaron los titulares y las listas de popularidad y que hoy, bueno, son casi un recuerdo. Este viaje al pasado es una lección de humildad y una advertencia muy seria. Es que cada ciclo de mercado tiene sus propias estrellas. Allá por el 2013, la idea era crear una versión mejorada de Bitcoin, y ahí los reyes eran Namecoin y Peercoin. Si avanzamos a 2017, la locura de las ICOs y la promesa de los Ethereum Killers pusieron en la cima a proyectos como IOTA, M o Ripple. Luego, en 2021, la revolución DeFi y el metaverso coronaron a nuevos gigantes como Luna, Solana o Axie Infinity. El patrón es brutalmente claro. La rotación en la cima es implacable. La gran mayoría de los proyectos no logran mantenerse relevantes de un ciclo al siguiente. De hecho, solo un activo ha estado en el top 10 de forma consistente desde el principio hasta el día de hoy. Vamos a hacer zoom en el pico de la euforia de 2017. Esta lista era el evangelio para muchísima gente. IOTA iba a ser la red para el Internet de las cosas, una revolución. NEM prometía una blockchain superior. Bitcoin Cash era, según sus seguidores, el verdadero Bitcoin. En ese momento, la decisión inteligente para muchos fue vender una parte de su Bitcoin para diversificar en estos proyectos que tenían más potencial. Parecía una jugada maestra. Y aquí está la cruda realidad de esa jugada maestra. Medido contra Bitcoin, que es la única métrica que de verdad importa dentro del ecosistema cripto, IOTA ha perdido el 99.7% de su valor. Esto significa que si alguien hubiera cambiado un Bitcoin por IOTA en ese pico, hoy tendría apenas 0.003 Bitcoin.
Es la aniquilación casi total del capital en términos del activo rey. Y ojo, no es un caso aislado. NEM, otro de los favoritos de 2017, ha caído un 99.9% contra Bitcoin y hoy ni siquiera está entre los primeros 1.400 proyectos. La diversificación no protegió nada, destruyó valor de forma masiva. Blockchain zombies. Y es que técnicamente la red sigue funcionando. Hay nodos activos, se procesa alguna que otra transacción, pero financieramente el proyecto está muerto. No hay liquidez, el volumen es casi cero, los desarrolladores importantes ya se fueron y la comunidad desapareció. Son como pueblos fantasma digitales. Y es precisamente para ayudar a evitar que la gente caiga en estas trampas que creamos este contenido. Si este tipo de análisis directo sin rodeos aporta valor, una forma muy fácil de apoyar nuestro trabajo es dándole al botón de me gusta y suscribiéndose al canal. De verdad que nos ayuda muchísimo a seguir adelante. De acuerdo. Ahora pasamos a un tema un poco más técnico, pero que es quizás el más importante de todos. Más allá del rendimiento, hay una mecánica interna, un diseño financiero en muchos proyectos que está pensado para beneficiar a unos pocos a costa de la mayoría. Bienvenidos al oscuro mundo de los tokenomics. La mayoría de quienes invierten se fijan en el market cap, o sea, la capitalización de mercado. Es el precio del token multiplicado por las monedas que están circulando ahora mismo. Pero esto es solo la punta del iceberg. La métrica que de verdad lo revela todo es el FDV, o valoración totalmente diluida, que multiplica el precio por todas las monedas que van a existir en el futuro, incluyendo las que están bloqueadas. Un proyecto puede tener un market cap bajo y parecer barato, pero tener un FDV gigantesco. Y esa es una bandera roja enorme. Significa que hay una avalancha de tokens esperando a ser liberados, lo que va a crear una presión de venta masiva y va a diluir el valor para todos los demás. ¿Y quiénes son los dueños de esos tokens bloqueados? Generalmente los venture capitals, o fondos de capital de riesgo. Su modelo de negocio es bastante simple. Invierten en una etapa súper temprana, cuando el proyecto es apenas una idea, y compran millones de tokens a precios ridículos, como a $0.01. Luego, cuando el proyecto se lanza al público a $1, ellos ya tienen en papel una ganancia de 100x. Solo tienen que esperar a que sus tokens se desbloqueen poco a poco para venderlos. ¿Y a quién se los venden? Pues al mercado. O sea, a los inversores minoristas que compraron a un precio muchísimo más alto. En este juego, el minorista no es un inversor, es la liquidez de salida. Es quien permite que los de adentro hagan efectivas sus ganancias astronómicas. Después de este panorama tan sombrío, se trata de la alta convicción. Dejar de coleccionar cromos y empezar a construir una fortaleza con unos pocos ladrillos de la mejor calidad. Y aquí permítanme hacer una pausa y ser absolutamente claro. Esto no es una recomendación de inversión, no es una guía de qué comprar, es un caso de estudio con fines educativos. La responsabilidad de investigar, de entender y de tomar decisiones financieras es 100% de cada individuo. Por favor, que esto quede muy claro. La estrategia que se propone consiste en concentrar la mayor parte del capital, el 90%, en un número muy pequeño de activos, de 3 a 5, en los que se tenga una convicción altísima. Primero que salta a la vista es la masiva concentración. Fíjense en Bitcoin, dominando con un 67.57%. Le sigue Ethereum con un 16.22%. Y luego tenemos dos posiciones mucho más pequeñas, BNB y Hype, que cumplen roles muy específicos. Porque no se trata solo de elegir activos, sino de asignarles un trabajo a cada uno. Bitcoin es la bóveda, el pilar de seguridad. Ethereum es la infraestructura, donde todo lo demás se construye. BNB es el casino, una apuesta al mercado en sí. Y Hype, Hype es esa pequeña apuesta que busca el gran rendimiento, lo que se llama el alfa. Vamos a profundizar en esa apuesta alfa, Hype, para entender la lógica detrás de una elección de alta convicción. No se trata de una meme coin o una simple narrativa. Hype es el token de un producto real y que ya funciona. Hyperleague, un exchange descentralizado de futuros perpetuos. La tesis fundamental es que después de colapsos como el de FTX, el trading se moverá cada vez más de plataformas centralizadas y opacas a protocolos descentralizados y transparentes, donde la gente siempre tiene el control de sus fondos. Es una apuesta a una pieza clave de la infraestructura futura del mercado. Es un negocio que ya existe, que genera millones en volumen diario y que obtiene ingresos reales. Ahora, lo más importante y lo que lo diferencia de raíz de los proyectos que criticamos antes, sus tokenomics. Primero, no tuvo rondas de inversión para VCs. Se lanzó a través de un fair launch o lanzamiento justo, lo que significa que no hay grandes fondos esperando para vender sus tokens baratos sobre los demás. Segundo, y esto es la clave, su modelo es deflacionario. El exchange usa una parte de los ingresos que genera por las comisiones de trading para recomprar sus propios tokens Hype en el mercado y luego los quema, los
destruye para siempre. Esto crea un ciclo virtuoso. A más uso de la plataforma, más ingresos, más recompras y quemas, y por lo tanto menos oferta del token. Es economía básica. Si la demanda crece y la oferta se reduce, el precio tiende a subir. Y por último, está construido sobre su propia blockchain diseñada especialmente para ser ultra rápida, algo esencial para el trading de alta frecuencia. Y con esto llegamos a la conclusión de este análisis. Más allá de si los activos son los correctos o no, el verdadero valor es que nos ofrece una herramienta mental, una pregunta brutalmente honesta para evaluar nuestras propias decisiones de inversión. Si ahora mismo todo el valor del portafolio se convirtiera en dinero en efectivo, ¿se tomaría ese dinero para comprar exactamente los mismos activos en las mismas proporciones que se tienen hoy? Si la respuesta es un no inmediato, o si hay dudas, es una señal muy poderosa. Significa que probablemente uno está aferrado a sus inversiones por razones emocionales, por el precio al que se compró, por la esperanza de que algún día se recupere o por la famosa falacia del costo hundido. Esta pregunta obliga a pensar con una hoja en blanco, a justificar cada posición desde cero, basándose únicamente en su mérito actual y futuro. Si la respuesta a esa pregunta fue no, quizás sea el momento de podar el jardín, de limpiar las malas hierbas de la diversification y concentrar el capital y la atención en esos pocos proyectos que se comprarían hoy sin dudarlo. La libertad financiera no es un boleto de lotería que se encuentra por casualidad. Es una construcción, es un proceso deliberado de tomar decisiones informadas y racionales. Se construye bloque por bloque.